Entonces yo creo que sí son dos ejes, ¿no? Los temas y la manera de decirlos. También mi lenguaje siempre es coloquial, ¿no? Un alumno que yo tuve en la ENA me dijo un día que mis clases no tenían chiste porque se entendía todo. Así me dijo. Bueno, dije, pues qué padre, cosa me acabas de decir, ¿no? Sí, porque bueno, hay compañeros que hablan garigoleadamente, a mí nunca me ha salido eso. Yo nací en México, Distrito Federal, el siglo pasado, en la década de los años 40, y me llamo Victoria Novello Oppenheim. Ese es mi nombre corto, porque me pusieron en realidad, tal y como figura en mi acta, Victoria Fernanda Melina Novello Oppenheim. Mira, yo soy un neto producto del mestizaje de una madre alemana, judía, que emigró con su familia creo que en el penúltimo barco que salió de Alemania perseguidos por los nazis, y que llegó a México jovencísima de 18 años de edad, con su madre, sus abuelos, su hermano. Por un lado, hubo influencias muy fuertes en mi formación, en mi educación, por parte de mi abuela, que era una cantante de ópera, y era una mujer intelectual, socialista, o sea, judía y socialista, imagínense, ¿no? Porque tuvieron que salir corriendo. Por ejemplo, yo muy tempranamente estuve expuesta a la ópera, ¿no? Yo iba a la ópera con mi abuela, que era cantante de ópera, y que además de que estaba yo viendo el espectáculo, escuchándolo, mi abuela tenía la partitura en sus manos, ¿no? Entonces fui como educada musicalmente por ella, pero también políticamente, porque ella fue la persona en la familia que nos explicó con lujo de detalles y de una manera muy consciente todo lo que significó la persecución nazi, ¿no? Por el otro lado, mi papá, mexicano, yucateco, para mayores señas, que además cocinaba estupendamente, él también me enseñó mucho de la cocina yucateca desde pequeña, pues era otra cosa, ¿no? Era una visión del mundo completamente diferente. Aparte él era católico, creyente, y lo que tenía mi padre de sensacional, que fue la parte educativa que yo más reconozco como valiosa en mi formación, fue que quería muchísimo al país. Entonces mi papá, que era una gente además bastante pobretona, tenía unas carcachas increíbles, pero siempre íbamos en las vacaciones a andar por México, a conocer México. En la casa lo que era más frecuente eran las reuniones musicales, tanto de cantantes yucatecos, de música yucateca, trova yucateca, como de la parte en casa de mi abuela, que era la otra música, ¿no? La así llamada música culta, ¿no? La música académica, la de ópera, la de concierto. Yo dibujaba, pintaba y cantaba. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía, te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si el hilo no alcanzaré, mis trenzas añadiría. Entonces yo siempre quise hacer más bien una carrera artística, ¿no? Yo me inscribí después de la prepa en la Academia de San Carlos, donde mi padre me desinscribió porque era un nido de comunistas, por ejemplo. Me dijo, no vas a ir, ¿no? Entonces, bueno, no pude seguir eso, pero sí hice estudios de acuarela, por ejemplo.
como te digo, cantaba, entonces siempre estaba en algún grupo cantando. Y lo que sí me gustaban muchísimo las artesanías, desde siempre, o sea, en los mercados y eso yo siempre es lo que buscaba y juntaba y coleccionaba, ¿no? Bueno, es que yo salí muy jovencita de la prepa, salí a los 15 años, a los 16 ya estaba en arquitectura, pues era una niña, ¿no? Que no sabía qué quería todavía, ¿no? Entonces me dediqué mucho a estas cuestiones artísticas y conocí a José Lameiras, un antropólogo ya fallecido, que fuimos amiguísimos y que también resultó una fuerte influencia en mí. Trabajaba en el INA como museógrafo y además formaba parte del equipo de Ramírez Vázquez que iban a construir o estaban construyendo el Museo Nacional de Antropología. Entonces yo era su ayudante y me empecé a enterar de cosas de museografía, le ayudé con varias exposiciones, le llevaba sus cuentas, entonces me empecé a meter como que al ambiente ese museográfico, pero siempre desde el punto de vista de arte, ¿no? O sea, yo todavía no pensaba para nada en la antropología. Entonces Pepe me empezó a contar y me empezó a pasar libros, que dijo que tenía yo como una sensibilidad adecuada para estudiar antropología, que por qué no entraba yo a estudiar antropología si tenía esa pues gusto por cosas que tenían que ver con la antropología, por un lado, y por otro, conocimiento del país, ¿no? Y pues poco a poco así me fue como enamorando, ¿no? Entonces yo me metí a estudiar cuando la escuela ya estaba en el Museo Nacional de Antropología y yo me acababa de casar, tenía no sé si 21 o 22 años, pero era la señora casada de todo el grupo, ¿no? Así, como la grande, ¿no? A esa edad. Yo entré en la generación que empezó en fines del año 1967 y cuando nosotros entramos a la escuela empezó una vida política que yo desconocía. Y por ejemplo, lo primero que pasó fue que nos solidarizamos con una huelga de la Universidad Veracruzana en la carrera de antropología. Entonces, bueno, primeras experiencias políticas y de asambleas y ese tipo de cosas que de donde yo venía no se conocían, ¿no? Y después empieza la gran huelga del 68, en donde muchos de nuestros compañeros fueron arrestados. Bueno, en fin, puedo decir sin lugar a dudas que fue uno de los más impresionantes movimientos que nos cimbró a millones de personas, ¿no? Millones de jóvenes en esa época, y que fue como el despertar a conocer qué clase de país era ¿no? Porque hasta entonces, digamos, pues sí, yo estaba fascinada o viajaba feliz viendo las cosas de México y los mercados y la comida y la gente y los campesinos, etcétera, etcétera. O los compadres que mi padre tenía en el campo, sus amigos pescadores, no sé, en fin, todo este tipo de gente. Pero no sabía nada de la profundidad de lo que había detrás de las apariencias, ¿no? Y en 1968 pues nos despertó. Yo diría que es como el gran despertar, a ver que vivíamos bajo un gobierno extraordinariamente autoritario, ¿no? Donde existía una represión espantosa, donde la gente se mataba selectivamente según la ideología política que tuviera, en fin. Siempre me fascinaron las artesanías. Mi papá tenía un trabajo en cuestiones de talabartería que recuerda mucho lo artesanal y yo era como su ayudante, ¿no? Pero además lo que yo leía de lo que se escribía sobre artesanías me parecía, o sea, conociendo el mundo por dentro, me parecía que lo que escribían pues, era francamente parcial y que mostraba muchísima ignorancia, ¿no? De lo que era
la producción de artesanías en México, porque casi todos los libros hasta esa época eran libros bellos, eran libros de arte, y lo que ensalzaban era la estética de los productos. Y básicamente el productor no se sabía gran cosa, ¿no? Entonces me parecía que yo tenía que hacer una cosa diferente, o sea, que me tenía que meter. Ahorita diríamos al artesano profundo, todavía no estaba escrito el libro de Bonfil, desde luego. Algunos de los maestros de la escuela empezaron a llamar a algunos estudiantes para explicarles y contarnos que había nacido una nueva oficina dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se llamaba PEBA, bueno, eran sus siglas, Programa de Estudios Básicos en Antropología. Esto fue por ahí del 72, yo creo, porque yo me recibí en 74. Sí, debe haber sido 2 años antes, por ahí. Y que entonces se trataba de como empezar a conjuntar personas para crear en un futuro un centro de excelencia académica, ya se empezaban a usar esas palabritas. Y entonces se iban a hacer como seminarios o programas, creo que eran seminarios, a cargo de uno de los profesores, de cada profesor que nos estaba invitando, con distintos temas, para que la gente que aceptara y fuera aceptado su proyecto hiciera su tesis. A mí me escogió Rodolfo Staffenhagen para su proyecto, o su seminario, que era de economía campesina, y donde los estudiantes nos reuniríamos, y nos reunimos durante 2 años en el Colegio de México, que es donde él estaba. Y ahí sí ya tuve que hacer un proyecto que tuviera que ver con la realidad campesina, pero mi tema fueron los artesanos, ¿no? Y así es como arranca el CICINA en la Casa Chata, con un programa de trabajo de Palermo, en donde él lo que quería era pues crear cuerpos de profesores muy, muy bien preparados, con continuas discusiones con nuestros colegas del exterior también y de otras universidades mexicanas, y crear una antropología mexicana alejada de la burocracia del INAH, que es lo que finalmente fue lo que lanzó, digamos, la idea de crear el CICINA. O sea, nosotros como becarios pasamos el tránsito de PEBA a CICINA. Ese ideal de Palermo en ese sentido, de alejarse de la burocracia, crear buenos cuadros y tener una gran interrelación con los colegas, se hizo realidad. Los seminarios de verano y de invierno, donde venía gente como, bueno, Lawrence Crader, Friedrich Katz, muchos otros personajes grandes, Eric Wolf, ¿no?, que además era amigo de Palermo. Entonces eran unos seminarios donde nosotros, la verdad, como jóvenes, ¿no?, porque bueno, todos nosotros hemos sido jóvenes, ¿verdad?, alucinábamos con escuchar a esa gente, ¿no? Y eran, bueno, en la siguiente época esto siguió con Bonfil, y me acuerdo mucho de que cambió el énfasis de a quienes se traían, ¿no? Entonces vino mucho más antropólogos latinoamericanos y también de Italia, ¿no? Pero bueno, por los nuevos temas que empezaron a desarrollarse en la antropología, y eso era lo interesantísimo de CICINA y después CIESAS, ¿no? En todas estas demandas laborales, por así decirlo, aunque no estaban así especificadas, las aprovechamos porque las ofreció también el nuevo director Enrique González Casanova, que fue el personaje que entró a dirigir el CIESAS al otro día de que salió el decreto de creación del CIESAS, que para nosotros además fue así como un balde de agua helada, porque nuestro director lo corrieron, ¿no? O sea, el que había estado trabajando para convertir el CICINA en CIESAS con otras atribuciones, como los doctorados, o sea, echarlos a andar, ¿no?, aunque estaban desde el primer decreto, si no me equivoco, pues lo quitan, sale el decreto, pero lo quitan a él. No, ese día de la toma de posesión del nuevo director fue una tragedia griega, ¿eh? Fue una asamblea donde, ¿quién era el secretario de Cultura? Juan José Bremer, quien presentó al nuevo director y despidió a Bonfil, que nadie se lo esperaba, ¿no? Y entonces llorar, bueno, de veras griego en ese sentido, porque parecía un coro llorando, y no solamente las mujeres, también algunos hombres. Y entonces ahí ya
digamos, el investigador se convierte en otro tipo de persona, la burocracia evidentemente crece, ¿no? Y va pues configurándose lo que el CIESAS es hoy, ¿no? Después me fui exactamente a inaugurar un tema nuevo, a instancias justamente de Ángel Palermo, que era la clase obrera, o sea, la clase obrera pero ya industrial, no la clase trabajadora de los artesanos en sus casas o en talleres pequeños, sino que era eso de trabajar en la gran industria, ¿no? Entonces hubo una coyuntura donde un familiar era en esa época director del combinado industrial Sahagún, que así se llamaba. Después me metí a la cuestión petrolera, de donde sí salí un poco ya asqueada del sindicalismo mexicano, ¿no? Porque también el sindicalismo tenía sus partes muy negras, muy corruptas. Pero en fin, fue un trabajo interesante que me sirvió como tesis de doctorado. Y bueno, yo paralelamente seguía siempre adscrita, digamos, al tema de artesanías porque no me dejaba en paz. O sea, después de que escribí ese libro y escribí varios artículos y que siempre me llamaban para ser jurado de concursos, por ejemplo, desde entonces hasta la actualidad. Entonces siempre estuve muy ligada al tema ese, que nunca lo abandoné. Y cuando sufría yo mis espantosas decepciones sindicalistas industriales, pues me refugiaba yo de nuevo en mi trabajo con los artesanos, ¿no? Por ejemplo. Y pues empecé a desarrollar el gusto, porque ahí también me sirvió toda esa experiencia de la museografía y todo esto de empezar a vislumbrar la necesidad de que en vez de escribir siempre libros con los resultados de investigación, había que buscar, porque ahí estaban además, había que descubrir o redescubrir medios para mostrar los resultados de investigación que no fueran necesariamente los escritos, ¿no? Entonces en esa época me toca, por ejemplo, irme de comisionada con Guillermo Bonfil a construir el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Y yo le dije que sí, pero que con una condición, que me dejara hacer una exposición sobre la vida obrera en México. Y me dijo, ok, pero primero va a ser el maíz, porque el maíz es el fundamento de la cultura popular mexicana, sí, desde luego. Y la segunda será lo de los obreros. Entonces ahí tuve una época de mi vida profesional de las más agradables y ricas, sinceramente, ¿no? Yo pienso sinceramente que yo no hubiera aguantado en CIESAS todos los años que llevo si no hubiera tenido estos respiros, ¿no? De salir de comisión a otros lados, ¿no? Porque yo nunca he sido de la que se puede encerrar en un cubículo y ver las mismas caras todo el santo día durante N años. Imposible, ¿no? Salgo corriendo. Entonces, eso de las comisiones fue algo maravilloso, ¿no? Para esto yo regreso al CIESAS de nuevo, que ya para entonces creo que era el doctor Loyola el director, y entonces me manda a dirigir el departamento de publicaciones en CIESAS. Pues lo hice, yo no tenía experiencia como editora ni nada de eso, pero lo aprendí. Tomé clases con la primera que estuvo a cargo de publicaciones, que fue Vicky Miret, y me enseñó muchas cosas. Y pues creo que hice un papel bueno, ¿no? Pero al muy poco tiempo, creo que ni 2 años habían pasado de eso, un día me habla el rector de la Universidad de Colima y me dice,
doctora Novelo, estamos por iniciar el proyecto del que usted es madre, el del Centro Nacional de Capacitación de Diseño Artesanal. Entonces, nos gustaría muchísimo que viniera usted a dirigir ese centro, por lo cual la invito a desayunar el sábado. Me mandó mi boleto de avión y me fui a desayunar con el rector el sábado. Y esto coincidió con que yo ya estaba en un grado de desastre mental por vivir en esta ciudad. Tenía unas ganas de irme, entonces fue una salvadora llamada la del rector, pero ahí lo que sí me mandó de regreso fue el terremoto de 2003 en Colima, que es el susto más espantoso que he tenido en mi vida, ¿no? Es el único momento en mi vida que yo creí que sí me iba a morir ya, punto. Fue el terremoto, de veras, terrible terremoto, ¿no? Me tardé 2 años y me salí de Colima y empecé a pensar a dónde me voy a ir ahora porque yo no me quiero quedar. De veras, los temblores me dan miedo. Vimos todos los ciesas, o sea, ¿dónde hay ciesas que no tiemblen, no? Pues nada más Yucatán, punto. Entonces, yo tenía archivada una investigación que había hecho hacía muchos años antes, como 15, que aprovechando mis viajes a Cuba a dar clases, había yo empezado una investigación ahí sobre los yucatecos que vivían en Cuba, porque yo no entendía por qué había yucatecos en Cuba, ¿no? Sin embargo, encontré, después de acabar mi investigación, que podía yo empezar a dirigir ya todos mis energías y mis esfuerzos a ese otro tema que siempre lo he traído conmigo también, que es la cuestión de los medios audiovisuales, ¿no? Que es la cuestión del cine o la cuestión del video documental. Eso lo empecé formalmente en CIESAS desde 1999 con la serie Antropovisiones, ¿no? Una serie que iba a ser hecha en coproducción con TV UNAM, todos los 13 programas, ¿no? Pero como la UNAM tuvo a bien meterse a una huelga que duró 1 año, pues ahí nomás fue posible hacer el primer programa, ¿no? Que iba a ser el piloto, pero resultó el programa, el que trata sobre la salud, ¿no? Y el alcoholismo, investigación de Eduardo Menéndez. Entonces, Antropovisiones, yo como que lo he jalado, quién sabe cómo, porque realmente en CIESAS, cuando lo empecé, pues no había mucho interés. Entonces, todavía no llevo ni siquiera los 13 programas de una serie, llevo 10, ¿no? ¿En cuántos años, no? Esa es una locura. Fui ayudante de investigación de varios documentalistas y aparte fui cuñada del famoso CUEC, ¿no? En el movimiento estudiantil, el que hizo la película del 68, y aprendí con él. Yo iba con él también a ver cómo editaban y todavía con moviola y todas esas cosas fascinantes, ¿no? O sea que también ese es vieja creencia, digamos, que no he podido desarrollar. Nunca estudié cine. Creo que ya no voy a estudiar cine a estas alturas de la vida, pero me gusta estar cerca de donde se está haciendo, ¿no? Yo creo que CIESAS ha producido, aparte de abrir los temas, o sea, nuevos temas de investigación y de estudio, también ha creado escuelas, ¿no? Hubo una época en que realmente se mandó a varios antropólogos a fundar el Colegio de Michoacán o ayudar a fundar la UAM en sus varias dependencias, ¿no? Y otros lugares, ¿no? O sea, había un interés por diseminar, digamos, una manera de hacer antropología ligada a los problemas nacionales que se empezó realmente a hacerse muy conocida, ¿no? Por otro lado, también con esta vocación del trabajo de campo, en un momento dado pues estaba ocupando grandes espacios en el país y realmente se
se desarrollaron estudios regionales bien importantes, ¿no? Sí, se desarrolló una antropología médica, se desarrolló una antropología del trabajo, se desarrollaron varios temas que han dado, pues que han creado escuelas, ¿no? Y por eso son conocidos definitivamente. Ahora, con respecto a la, digamos, a la pasión o a la emoción que los diferentes investigadores le ponen a su trabajo, ahí es donde yo sí veo pues una cierta decadencia, ¿no? O sea, yo siempre he estado en contra de las capillitas, ¿no? Donde la gente se lee entre sí, se elogia entre sí, se reseña entre sí, se presenta entre sí, que son 20, 25 personas, y punto, ¿no? O sea, ¿cuándo vas a comparar cuánta gente tiene acceso a una exposición, a una película, a los que tienen acceso a leer un libro, ¿no? Entonces, esa cosa de la difusión para mí sí sigue siendo muy importante, ¿no? Y la difusión como que la tienen puesta en un lugar bajísimo, ¿no? En general la academia. Como si la divulgación y la difusión fueran cosas sencillas, y es exactamente al revés. Solamente aquella persona que conoce súper bien su tema, pero muy, muy bien, es capaz de transmitirlo con la sencillez suficiente como para que sea entendido por gentes no académicas, no doctoradas, etcétera, ¿no? Y aunque tenga todavía muchas ideas, ya hay cosas que, pues, que sí cansan, que dices, ya, me retiro un poco. Y esa fogosidad, que evidentemente está ligada al momento fundacional, pues eso no existe más, ¿no?